colega? la IFE, ¿eh? Y bueno, Ismael, también, sí. digo, pero no está. puedo hacer no callar. está A ver, la chicos, IFE. Un minuto, ahora un seguimos minuto. con esto porque Déjenme claramente... presentar a Ismael Sí. Bermúdez, nuestro colega especialista en economía del diario Clarín. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Te sumamos un poquito a esta polémica que estamos desatando esta noche en Fuego Amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, no sé si estabas escuchando justamente este debate Sí. entre... Básicamente es cuánto margen social y económico hay para tomar medidas restrictivas. ¿Cómo ves vos esto que está pasando ahora y las medidas que se pueden llegar a tomar? Bueno, evidentemente estamos en una situación muy crítica desde el punto de vista de la pandemia y lógicamente la economía está muy deteriorada, pero aquí hay una opción o digamos hay una alternativa muy clara. Y son medidas que tienen que ver justamente con esta crisis sanitaria que estamos. Bueno, lo va a pagar toda la sociedad argentina con más contagios y con más gente fallecida. Por lo tanto, la economía tiene que estar al servicio de la salud y, lógicamente, hay que tomar todas las medidas necesarias para tratar de minimizar el costo humano que tiene esta terrible pandemia y que estamos en un momento sumamente crítico porque todos los informes indican que... Ahora, Ismael, la curva ¿cuáles está yendo serían, para arriba ¿cuáles y serían el esas medidas? número de Porque fallecidos también. estamos en un año, por lo menos este año no está previsto, ¿no? El presupuesto ni ATP ni IFE. ¿Cuáles serían esas medidas o esa red de contención ante un cierre de algunas actividades como la gastronómica, ¿no? Por la noche. Bueno, ahí viene el problema. El gobierno es responsable por haber desmantelado todas las medidas que se tomaron, por no haber Exacto. puesto el presupuesto necesario para que hoy... Exacto, Hoy es yo lo que estoy escuchaba diciendo, a los comparto enfermeros y a los absolutamente. médicos en los hospitales diciendo de que no tienen personal, que el personal está totalmente extenuado, que hay filas enormes frente a los hospitales, que no pueden dar abasto, etcétera. No se preparó al personal de salud, no se robusteció el presupuesto de salud, no hubo más gente convocada para hacer frente a esta situación. Entonces ahí está la responsabilidad. Es interesante esto que Entonces, estás diciendo, Ismael, porque recién en esta discusión que se armó muy interesante en el piso, en este intercambio Sí. de ideas, lo que no escuché de parte de Rachid, la quiero escuchar a Eli primero, fue una autocrítica de cómo se manejó el año pasado la cuarentena, las medidas económicas y sociales, básicamente. No, y aparte, como bien decía, Claro. buenas noches, Ismael, ¿cómo estás? Elizabeth, te saluda. ¿qué tal? Realmente no hubo una justificación, como dice Ismael, del desmantelamiento, por lo menos del IFE. Se dejó de pagar, Eso sí. desapareció, nadie habló más del tema, no se incluyó en el presupuesto de este año. Bueno, no quiso Guzmán, ¿no? Había una Bueno, justificación no lo quiso Martín pública Guzmán. por parte de Guzmán que vinculado al déficit, ¿no? Lo dijo claramente. ¿O no? Bueno, ¿O no lo pero dijo ahora claramente? tenemos... Bueno, pero disculpen, con respecto al tema del déficit, hay que ver dónde uno, justamente porque estamos en una situación de tipo excepcional, Exacto. hace un presupuesto excepcional. Para pagar ciertas cosas Hay plata. hay dinero. Claro. En febrero se pagaron 314 millones de dólares de intereses al Fondo Monetario Internacional. Bueno, por eso es Doy un tema, ejemplo. Ismael, es un tema En de el prioridades. presupuesto del año pasado, en el año pasado se pagaron 8.000 millones en intereses de la deuda, esto dicho por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Entonces, todo viene, lógicamente, si estamos en una situación crítica como la estamos viviendo, no hay y esto a nivel ninguna duda, internacional, Ismael. uno coloca el presupuesto al servicio de la salud y no al servicio de determinados intereses financieros Sí. que, A ver, que no que- tuvieron ningún problema y ninguna demora y ningún retraso en cobrar todo lo que estuvieron Que cobrando. yo marque la explicación que dio Guzmán no significa que la comparta. Yo creo que tiene que haber otras prioridades y de hecho, dentro del propio espacio oficialista hay bastante ruido interno por esto que dijo Guzmán en su momento, porque evidentemente hay otro sector que quiere por lo menos priorizar otros rubros u otras áreas, entiendo yo que hablan de la salud, a propósito de lo que estamos hablando por estas horas, que es el incremento de los contagios, ¿no? Rachid. Lo que no tiene, perdóname Ismael, yo los conocemos hace mucho, voy a disentir de que no hubo una expansión brutal del sector sanitario en la Argentina. Trajimos 6 buques de insumos, trajimos 42 vuelos
de Aerolíneas Argentinas, se construyeron 12 hospitales, terminaron 4 hospitales que no teníamos, estaban en el 95% de construcción, que durante 4 años no se terminaron. Nos encontramos con una epidemia de sarampión, con las millones de vacunas vencidas, de ahora los que nos quieren dar consejos, una epidemia de sarampión que había sido el país declarado libre de sarampión. Ahora, toda esa estructura que déjame terminar, porque vos no me dejás terminar. Bueno, no se me enoje, no se me enoje. No, me haces sentir como en mi casa, yo te agradezco mucho. Espero que no sea un comentario machirulo, pero siga adelante. No es machirulo, yo me siento muy bien porque además me hace sentir la posibilidad de poder pelear por verdades que yo creo que tengo, que siempre son relativas, Pero disculpe, doctor, ¿le puedo decir algo? Me puede decir lo que quiera. Hoy en el noticiero de Canal 9 le hicieron una entrevista a un enfermero que estaba en la puerta del hospital frente a una cola enorme y decía lo siguiente: el hospital está extenuado, ya casi no tiene médicos, la estructura no resiste la cantidad de gente que está en la cola, había más de 100 metros. Hay gente que a las 12 de la noche le tienen que decir no los podemos atender, vuelvan mañana, y se va con ese contagio que tiene o potencial contagio. ¿Me puede decir qué hospital era, Ismael? Bueno, perdón, en la provincia de Buenos Aires Durán, salió en el noticiero de Canal 9. Ahí estamos, el hospital Durán. Porque nosotros hemos expandido. Quiero señalar que esta es la situación. Personal. Evidentemente lo que se hizo resultó insuficiente frente a la magnitud de esta pandemia, que está teniendo evidentemente dimensiones terribles, cuando uno mira en Europa, y nosotros podemos tener el espejo de Europa, como viendo qué es lo que pasó primero en Europa, y lógicamente las noticias de Europa con toque de queda, con estado de alarma, con nuevas cepas, con nuevos contagios, estaban indicando de que lo peor de la crisis no lo tuvimos el año próximo y quizá lo tenemos para adelante. Se metió Ismael en un tema. Ha colapsado. Ismael se metió en un tema sanitario muy profundo. Desde la Constitución de 1994, la fragmentación del servicio público de salud es provincial o municipal. Está absolutamente fragmentado justamente para la intrusión de los sistemas de lucro, tanto en el hospital público como en la tercerización de servicios, como en los sistemas solidarios, con la intrusión de las prepagas dentro de los sistemas solidarios de salud. Esto no lo habla nadie y esto tiene una sola causa que se inicia en la Constitución de 1994, que tiene un solo artículo referido a la salud y habla de los consumidores, o sea que está hablando del mercado. Esto es un problema muy fuerte que estamos analizando, de reconstruir la nación a partir, obviamente, de terminar con una concepción absolutamente fragmentaria de la salud, que la estamos trabajando en el nuevo proyecto de salud a nivel nacional, y donde en Provincia de Buenos Aires no solamente hemos expandido, sino que además hemos mejorado los salarios de los trabajadores, de los enfermeros y de aquellos sectores que se incorporan, como los residentes, que fueron incorporados todos a planta permanente, y aquellos que estaban precarizados. Entonces, tenemos una concepción de la vida, del trabajo y de la seguridad social. Y esto me parece muy importante. ¿Le puedo decir algo? El gremio de la sanidad está reclamando 14 puntos, 14% que le deben de la paritaria del 2020. Y estamos en el 2021. La sanidad representa a los sectores privados de la salud. Los prestadores. No importa, pero ahí también hay atención médica, hay atención. Pero por supuesto que sí. Y entonces, desde el punto de vista de los salarios de esos trabajadores, tienen un retraso por lo menos de 14 puntos. Claro, en materia del resto, ¿cuánto es el salario hoy de un enfermero en un hospital público? En el hospital público de Cava es una cosa, en el hospital público de la provincia de Buenos Aires es otra. Pero son todos pésimos. El que usted elija la jurisdicción que en la usted provincia quiera. de Buenos Aires, insisto, todos los contratos que eran precarizados pasaron a planta permanente. Y encima, el tema de los privados, el 80% de la gente de la capital de Ciudad de Buenos Aires se atiende en los sistemas privados de salud. Por eso, además, el señor Larreta
privatizó la vacunación, cosa que no se hizo en ningún otro lugar del país. Esto hay que decirlo con todas las letras. Hasta Quirós, pobre, está hasta confundido que tiene que decir una cosa en público porque tuvo que ir a parar Pero a disculpe, todos los hospitales. Lo que usted está señalando está justificando la actual situación. Está justificando la actual situación porque me está diciendo hay un sistema de salud fragmentado en la ciudad de Buenos Aires. No es fragmentado por la ciudad, es fragmentado por la institucionalidad. La atención privada, etcétera, son todas justificaciones. No son justificaciones, son relatos de la realidad. ¿Usted cree que el gobierno nacional puede meterse en el tema sanitario de la ciudad de Buenos Aires sin intervenirla? Bueno, ya nos vamos a una modificación del sistema de salud que creo que todos van a estar de acuerdo que hace falta, ¿no? Me parece que ahí vamos a hay que colocar a la economía, al servicio de la salud. Estamos frente a una pandemia de consecuencias terribles para el conjunto de la sociedad. Entonces no podemos estar razonando como en tiempos normales, sino que estamos justamente en una situación de emergencia. Yo estamos de acuerdo. Bien. Y entonces frente a eso hay que tomar las medidas, ¿o no? Así es. Bueno, hubo un Porque acuerdo. si no dejemos todo como está y que la pandemia haga su trabajo. Ismael, pongamos un broche acá que logramos una coincidencia en esta noche. No, muy interesante. ¿Cuál es la coincidencia? ¿Cuál es la coincidencia? Vaya, Ismael, En que hay que modificar el sistema de salud, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí. Y hay que fortalecer la pero seguridad social. esto no es de ahora, esto es de hace prácticamente de hace años. Varias décadas que tenemos esta exacto. situación. Bueno, pero podemos cerrar con este acuerdo. Merece un debate específico y propio. Y lo dimos juntos contra la FJP, amigo Ismael. ¿Se acuerda de esa época? Usted también. Y me acuerdo de esa época, pero lamentablemente el sistema de jubilación actual tiene una fragilidad, un deterioro terrible. Y los jubilados han perdido en los últimos 3 años entre un 15 y un 25%. Una vergüenza. del poder adquisitivo. Y la última reforma de la ley de movilidad, usted vio lo que dio, un 8,07% por debajo de los índices de inflación. Sí, pero vamos a crecer al 8%. Se pueden quedar toda la noche hablando. Ismael, Sí. Gracias, Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Jorge, gracias también. Sí, muchas gracias por Perdónen la venir. interrupción. Lo retamos mucho porque se quejó un poco, ¿no? ¿Lo retamos mucho? ¿Cata lo retó mucho? No, yo solamente le pedí autocríticas. Y no fue machirulo, perdónenme, al No, contrario. Todas mis hijas mujeres y mis nietas me van a criticar. Usted sabe, ya no pusieron. Por supuesto, yo soy de concepción cultural patriarcal. Que Sus hijas van a estar de mi lado, las bofetadas me corrigieron. Ahora soy, mira, Gracias, soy un pañuelo verde más, mira. Bueno, está bien, Gracias están por haciendo algo compartir bien en esta su noche con familia. nosotros.